El proyecto en realidad no es solamente mío, es un asunto que lo hicimos desde el año 2005 con Henry Vivas Requay, que es un amigo que es de Huancayo. Más que nada porque nosotros somos fans de los juegos de rol, de los cómics y nos inmiscuimos en un universito que era Superhéroes Inc. Superhéroes Incorporated, que es un juego español de superhéroes que, a diferencia del Marvel Super Heroes y el juego de DC, que también tiene su juego de rol, no te proponía un universo cerrado, sino un universo abierto, ¿no? Y Superhéroes Inc. se prestaba para poderlo interpretar acá con personajes locales. Entonces nosotros comenzamos a construir personajes y una trama basada en el Perú, porque Superhéroes te narra más una trama en el mismo juego que va en Europa y España, ¿no? Entonces se centra bastante en Europa. Pero nosotros quisimos hacer una versión local basándonos en ese universo y comenzamos a trabajar en los personajes, comenzamos a trabajar en el entorno histórico y cómo es que se dan los superhéroes en el Perú, ¿no? Porque normalmente pues nosotros hemos visto superhéroes que aparecen pero no hay una explicación que te convenza, ¿no? Totalmente, ¿no? Por ejemplo, disculpando para los fanáticos del Super Cholo, nunca me convenció totalmente a mí, ¿no? O sea, me parecía más una caricatura que un superhéroe, ¿no? Como a veces conversando con algunos amigos siempre les digo, ¿no? Si tú lo paras a Super Cholo al lado de Superman, Super Cholo da risa, ¿no? O sea, no puedes, no tenemos un personaje al que lo puedas parar cerca de un Hulk o de un Superman y que digas, puede haber una comparación, ¿no? O sea, siempre salimos perdiendo. Entonces, un poquito que fue la pica de querer tener algo mejor para podernos, para que nos represente y también sacarnos el clavo, ¿no? De tener siempre que lidiar pues con cuyes, con super perros y esas cosas, ¿no? Que no son caricaturas, no son personajes que te dejen algo como lo que nos ha dejado Batman, como lo que nos han dejado X-Men o ahora último como lo que nos deja Watchmen, ¿no? Son personajes que tú hasta los puedes tocar porque parecen de carne y hueso, ¿no? Estos personajes que siempre hemos tenido pues parecen pues salidos de las viñetas del Expreso, de Extra de los años 80, ¿no? Parece que estuvieras leyendo un Mayute, ¿no? O un Fayutelli, ¿no? No terminan de convencer. Bueno, la mayoría siempre sabe que el universo americano de superhéroes es el más conocido, entonces el superhéroe existe porque sí, prácticamente, ¿no? Es parte de su historia, parte de su cultura y parte de experimentos militares y ese tipo de cosas, ¿no? Ese Wolverine, Capitán América son parte de experimentación de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el universo de Metahumanos, Mikel Medina, que es uno de los creadores, expone otra óptica, ¿no? Él habla de personas que, más o menos lo que le pasa a los X-Men, son personas normales que de un momento a otro comienzan a demostrar poderes y no saben cómo usarlos, ¿no? Entonces eso también lo hemos visto en Héroes, en la serie, y a veces uno puede decir, pero se han copiado. Para nada, Superhéroes Inc. es un juego que es de los años 90, entonces imposible que Héroes ellos se hayan copiado de Héroes, ¿no? Más bien podríamos decir que Héroes es una copia, ¿no? Pero los universos pueden coexistir porque ellos nos cuentan la historia de gente que tiene poderes sobrenaturales y que, dada la situación de desorden que hay en Europa en algunas zonas, hay empresas que han comenzado a sponsorear a estos personajes, inclusive les proveen armamentos, les proveen los super trajes, la logística para que ellos puedan tener un trabajo decente, ¿no? A diferencia del héroe americano que es héroe porque es bueno y tiene que defender a la sociedad, ¿no? Estos héroes de Superhéroes Inc. tienen un trabajo que es cuidar las fronteras, cuidar la integridad de la Unión Europea y salvaguardarla de ataques de terroristas, ¿no? Entonces esa es la función de los héroes allá. Claro que también pues hay algunos que trabajan libremente, que no trabajan para ninguna agencia gubernamental o para una empresa y bueno, hacen su trabajo porque tienen algunas ideas propias, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de superheroínas que son las chicas de la naturaleza, no recuerdo ahorita el nombre, lo tengo acá,
pero ellas solamente defienden todo lo que tenga que ver con ataques a la ecología, ¿no? Atacan barcos petroleros, barcos que son balleneros, esas cosas, o sea, ese es el rollo de estas heroínas, su motivación es esa, pero en realidad cada una vive su vida normal como asesora de marketing, la otra es una diseñadora de modas. O sea, cada grupo de superhéroes que ellos nos ponen tiene sus motivaciones y tiene su forma de ver el mundo, ¿no? Y su porqué, ¿no? Cosa que sí se ve lógico. Entonces, Metahumanos en Sudamérica, que sería la extensión de este universo, cuenta con la aprobación de Mikel porque, curiosamente, cuando comenzamos a poner material en la red para que la gente lo lea, lo descargue gratuitamente, un día el propio Mikel nos dio la visita y nos dio una buena crítica, una crítica positiva, y nosotros pensamos primero que era un bluff, que era alguien que se hacía pasar por él, pero luego de ahondar un poco en la conversación con él, inclusive le hemos hecho una entrevista, nos dimos cuenta que sí, estábamos hablando con el verdadero, ¿no? Y que no se estaba vacilando, que sí le gustaba lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros quisimos continuar lo que él hacía, ¿no? Que era exponer al superhéroe en un entorno histórico realista, ¿no? O sea, él no nos inventa un mundo paralelo porque sí, ¿no? Él sigue hablando de la Unión Europea, sigue hablando de los problemas que hay en la ex Unión Soviética, los problemas que tienen con los países de la Unión Árabe. O sea, todo existe en el universo al mismo tiempo que los superhéroes que él nos cuenta, ¿no? Entonces nosotros también quisimos hacer una contrapartida, pero en Sudamérica y específicamente acá en el Perú, ¿no? Donde teníamos pues a un presidente preso en el frontón, perdón, en la base militar de acá de Lima, teníamos a su asesor también preso, teníamos un pasado pues de terrorismo de los años 80 y tratamos de encajar la trama para que tuviera sentido, ¿no? Por ejemplo, algunos me van a decir que puedo estar pecando por tocar un tema tan delicado, pero yo pongo como detonante del interés de las empresas extranjeras en crear agencias de superpersonajes aquí en Perú. El detonante lo pongo como el tema de la caída del Fokker y el equipo de Alianza Lima, ¿no? Esa época, según la trama que yo he creado, hilado, era una época en la que estuvimos a punto de tener un grupo de superhéroes como nación que nos representaran en el mundo, pero se cortó todo porque el accidente fue creado por uno de estos personajes. Entonces el gobierno ya no quiso continuar y la Unión Soviética, que en ese tiempo era la que estaba promoviendo esa investigación, también dejó el asunto, ¿no? Eso fue en el gobierno de Alan García. Entonces, cuando viene el gobierno de Alan, el actual, y el de Toledo, que le precedió, ya estábamos nuevamente retomando el tema. ¿Por qué? Porque justamente en esa época es donde se da la Civil War en Estados Unidos y los superhéroes estaban muy ocupados peleándose allá y había mucho desorden. Entonces las agencias de allá y de Europa prefirieron venir a Sudamérica a buscar nuevo material, porque había mucho desorden en sus países de cada uno y pues acá había bastante material con el que trabajar, ¿no?